resoluciones que avalaron lo que hizo la ex subprocuradora de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, que fue echada en 2002 y que obviamente fue víctima de una persecución. ¿En qué causa? En la causa que derivó en la condena a Sergio Uribarri y que terminó con un hecho inaudito para la política argentina, que es la detención en prisión preventiva del ex gobernador, de su cuñado, y en estas horas se definía la suerte de quien fue su secretario de prensa o de comunicación y después ministro de gobierno. Está en línea la ex subprocuradora de Entre Ríos, que fue una de las que gestó la acusación y que derivó en este acontecimiento institucional que es la prisión de Uribarri, que está en estas horas detenido y va a ser trasladado a una cárcel, creo que en Gualeguaychú. Cecilia Goyeneche, buen día, ¿cómo va? Hola, buenos días, ¿cómo están? Un gusto hablar con ustedes. Bien, y dije, no se puede, se me mezclaron los nombres. Y son vascos también, son vascos. Son vascos. Bueno, primero, doctora, me imagino que la situación de la causa le debe dar algún nivel de satisfacción, ¿no? Después de tanto ruido y tanta persecución. Y sí, la verdad que me da satisfacción a mí en el sentido de que convalida ciertamente el trabajo que realizamos, yo y todo el grupo de fiscales y empleados de la Fiscalía, que han trabajado realmente con mucho compromiso y muy bien para lograr esto. Y porque además, no solamente cuando yo estaba, sino que además ellos se quedaron con todo después de que yo me fui, ¿no? Y eso, en ese sentido, es una satisfacción para todos que finalmente se concrete la detención y que empiece a cumplir con la pena que se le impuso. Más allá que le llamemos todavía prisión preventiva, pero no deja de ser esa pena la que lo está llevando a la cárcel. Y también una satisfacción a nivel social, creo, o de la comunidad, porque creo que nosotros tenemos que empezar a sentir que las instituciones funcionan para tener más confianza en ellas, ¿no? Y creo que socialmente también eso en Entre Ríos al menos ha sido así entendido. Muchísimas personas me han manifestado su sensación de esperanza que les da lo que pasó con la detención de Uribarri. En un contexto, hay que decirlo, en un contexto absolutamente adverso, porque está bien, la decisión de la prisión de Uribarri se da ahora en esta gestión política, con las cámaras un poco más divididas, pero en el momento en el que ustedes afrontaron la investigación, ahí también quiero hacer una mención especial al trabajo de mi querido amigo Daniel Enz, digamos, con todo lo que aportó desde el punto de vista informativo, pero ustedes hicieron un laburo de prueba y digamos que derivó en una incontrastable culpabilidad de Uribarri, y que terminó con usted destituida. Digo, porque ellos manejaban las dos cámaras más el Ejecutivo. En ese contexto político se dio esto que termina, que no es poca cosa, porque uno cuando lo advierte, bueno, usted sigue destituida. No. Sí, yo sigo afuera, es lo que falta. Pero bueno, está en análisis de la Corte mis fallos, pero espero que entiendan también la relevancia de que el mensaje que dieron con mi destitución, porque es como vos decís, Connie, la destitución mía era para mí, para sacarme a mí justo en el medio del juicio de Uribarri, con la esperanza probable de que eso podía desbaratar la acusación o amedrentar a los jueces para que no se animen a condenarlo, pero además para todos los fiscales en general, ¿no? Porque la verdad que yo no soy la única que he padecido situaciones así. No. Muchos fiscales aquí en Entre Ríos fueron denunciados junto conmigo, algunos de una manera o de otra. A todos nos denunciaron varias veces. Y a nivel país también hay muchas personas con situaciones similares y que muchas veces eso genera y es lo que quieren que genere, que el fiscal que se encuentra con una causa de corrupción trate de mirar para otro lado, no encontrar la prueba, dilatar, como una operación de supervivencia, ¿no? Porque para no perder el trabajo. Y entonces lo que necesitamos revertir con mi restitución en el cargo no es mi empleo, digamos, es el símbolo de que eso no puede quedar así, porque no es muy duro para un país que los fiscales que tienen que investigar solamente pueden investigar
a los marginados del sistema, que no pueden investigar a quienes cometen delitos desde el poder. Eso es imposible en un país así. Cecilia, ¿qué tal? Guille Bota Hola, te saluda. Uno por ahí pierde la referencia de dónde viene esta causa y cuál fue el trajín. ¿Con qué te encontraste en ese primer momento cuando empezás a investigar y qué se termina confirmando en esta condena y en esta ida a prisión? Bueno, la causa empezó a investigarse a fines del 2015, porque eran 5 hechos por los que está condenado, ¿no? Así que no empezaron todos juntos, empezaron entre 2015 y 2016. Los fiscales que estaban en ese momento, una de las cuestiones que se decidieron, yo estaba en la Procuración General en ese momento, un poco más de un órgano más de dirección de las investigaciones. Una de las cosas que se decidieron también por idea del Procurador General de la provincia de Entre Ríos, que siempre ha estado apoyando y compartiendo la idea de que estas causas tienen muchísima importancia, fue que estas investigaciones no las puede hacer un fiscal solo, no se pueden hacer de a uno. Entonces siempre se trabajó con grupos de trabajo, eran 2 o 3 fiscales que trabajaban a la par en estas causas y siguen trabajando así en las investigaciones de corrupción, porque dejar a una persona sola haciendo este tipo de trabajo es, ¿no? Bueno, entonces lo que encontraron esos fiscales cuando hicieron los allanamientos en el año 2016 es que los investigados tenían guardada toda la prueba, tenían enorme cantidad de información en sus computadoras, o en sus domicilios que los vinculaban con estos hechos y que explicaban un poco las idas y venidas del dinero público hacia ellos, ¿no? Así que, lo que se probó en ese caso fue, por un lado, que todas las contrataciones que hacía el Ministerio de Cultura de la provincia de publicidad en la vía pública se habían centralizado en una empresa, que era una empresa que aparecía con dueños anónimos, pero en realidad el verdadero dueño era el cuñado de Uribarri, que fue preso con él el día martes. Y era una enorme cantidad de dinero gastados en publicidad durante esos años. Aumentaron los gastos en ese tipo de publicidad y además se descubrió que no la hacían, ¿no? Cuando se pidieron los expedientes y se hicieron el cotejo de las fotos con las que rendían cuentas de cómo habían pegado los carteles de publicidad estatal en la ruta, por ejemplo, para que entiendan, ¿no? Las publicidades estas que aparecen, ponete el cinturón de seguridad, ¿no? En la ruta, sí. O de ese tipo de publicidad que son pagadas por el Estado. En realidad lo que se descubrieron era que campaña tras campaña presentaban fotos supuestamente distintas, ¿no? Entonces una vez era ponete el cinturón de seguridad, otra viajar por Entre Ríos, pero siempre el entorno era el mismo, estaba la misma vaca, con la misma posición, con las mismas manchas. Entonces lo que se descubrió era que en realidad ellos no estaban haciendo esas publicidades, sino que trucaban fotos y presentaban las fotos trucadas con Photoshop como que estuvieran haciéndolas, ¿no? Y lo que hacían entonces era cobrar el dinero y llevárselo sin que verdaderamente ocurriera la prestación para el Estado, ¿no? Entonces, bueno, todos esos están condenados por peculado, porque el peculado es el delito que sanciona la sustracción de dinero público. Está probado todo. Es cierto, y lo pregunto porque no sé si apareció publicado, que ustedes hallaron un disco rígido con toda la información de los contratos y las operaciones paralelas que se hacían a partir de un descarte que hicieron ellos en un allanamiento. Una parte de la información que se obtuvo, nosotros lo dijimos porque como es tan llamativo lo que pasó, decíamos, la caja negra de la corrupción la encontró una vecina. Lo que ocurrió fue que estaban haciendo los allanamientos en las empresas esas que habían montado y que eran del cuñado de Uribarri. Estaban haciendo los allanamientos y en la mitad de la mañana o al mediodía aparecen los policías que estaban en la puerta, que se había acercado una vecina que linderan los fondos, porque era una vecina que estaba a la vuelta de la esquina, y diciéndole que la empleada, mientras limpiaba, ve una cosita que se asomaba de la canaleta del techo y la saca con el escobillón, y cuando saca eso, que cae eso, era algo que ellas no entendían qué era una cosita negra con un cablecito, y bueno, era un disco rígido externo que habían revoleado por una ventana,
para tratar de desprenderse de lo que ellos sabían que estaba ahí y que no se encontrara en el allanamiento, ¿no? Bueno, tuvieron muchísima mala suerte porque lo encontraron los vecinos y los trajeron al allanamiento, y allí se encontró, porque claro, obviamente los corruptos también necesitan controlar que no les roben a ellos y controlar las idas y venidas de dinero, y entonces así se encontró, bueno, un poco el registro de cómo se movía el dinero ilícito dentro del grupo de Uribarri, o de la empresa esa que habían montado para sustraer dinero. Claro, hay un párrafo de la resolución de las juezas que a mí me dejó muy impactado, porque de verdad hay que remarcar que el fallo que ordena la prisión es también un fallo de fuertes ovarios, digamos, en la decisión, porque ellas claramente manifiestan la subsistencia de una especie de funcionamiento de poder alrededor de Uribarri, y la real malicia que sostiene, porque no ha reconocido absolutamente nada, aún habiéndosele probado todo, ¿no? No hay un solo gesto de él en el que admita, ni reconozca arrepentimiento, ni muestre la voluntad de devolver los probados $8 millones que se llevaron, y que de verdad esa misma situación de poder lo pone en una situación claramente de posible fuga, ¿no? No hay ningún elemento que nos demuestre que este señor está dispuesto a cumplir y a no sé, a enmendar alguno de los daños que generó. Eso es lo que llamamos impunidad, que el poder no termina cuando cometen el hecho de corrupción. Eso lo diferencia de cualquier vecino que comete un delito, ¿no? Siguen teniendo poder, pasan los años y siguen teniendo poder porque siguen teniendo las mismas relaciones que generaron cuando estaban en el poder, y entonces las investigaciones y las condenas de corrupción son muy, muy difíciles en ese sentido, porque pasa que hay que contrarrestar todas esas tentativas de evitar la pena, que las hacen constantemente de diferentes maneras. Poder y dinero. Poder y dinero, sí, básicamente lo que se llama impunidad. Cecilia, me queda una que vos corregime si me equivoco en algo de algún criterio de la causa, alguna palabra específica, pero vos decís que está condenado por peculado. En lo que responde a el patrimonio de Uribarri, ¿en algún momento se explica, o hay alguna manera de explicarlo si comparamos su vida laboral con su patrimonio? Él tiene además una causa por enriquecimiento ilícito que todavía no está en juicio, pero que va a tener que también rendir cuentas sobre eso. No tiene un patrimonio acrecentado, inexplicable con los ingresos lícitos. Yo te hago una pregunta que no tiene que ver con la causa, pero discutíamos hace poco a propósito del fallo de la Cámara que confirmaba la condena de Cristina. Hay circunstancias en las que judicialmente a veces se vuelve difícil o imposible probar, pero hay circunstancias objetivas que tienen que ver, por ejemplo, con esto de no poder explicar los patrimonios, que vuelven, absolutamente irreprochable cualquier condena. Y digo, ahí hay como una especie de contraposición entre lo que uno dice, la perfección procesal o el funcionamiento ideal del sistema judicial, de lo que muchos de ellos terminan diciendo, bueno, hay un lawfare porque hay fragilidad de pruebas, etcétera. Pero al mismo tiempo existen este tipo de cosas, la obscenidad de tener patrimonios que no pueden explicarlo y que terminan justificando a veces las condenas. A lo Al Capone, digamos, Al Capone termina condenado por contrabando de alcohol, o por no pagar impuestos mientras no se le podían probar los crímenes. De verdad hay un momento en que la justicia termina actuando prácticamente más por sentido común que por imperio de las cuestiones procesales. Sí, bueno, es que, a ver, en estos casos no pasó eso, digamos. No, acá no. En estos casos había prueba de todo. Sí, acá pero no hay dudas. Obviamente para eso está el delito de enriquecimiento ilícito, porque justamente para recoger lo que no se puede demostrar porque los funcionarios tienen la prueba bajo su poder, ¿no? Muchas veces hacen desaparecer expedientes enteros. Nos ha pasado que empezamos una investigación y necesitamos los expedientes de cómo hicieron una contratación y los hicieron desaparecer directamente, no está la prueba, desapareció. Y entonces no se puede atribuir el hecho de cómo se llevaron el dinero porque no dejaron ni una prueba dentro de la administración pública. Pero bueno, sí está ese otro rastro, el rastro del enriquecimiento.
Y esas son las causas, son las causas que suelen demorar más, ¿no? Digo, que es increíble. Sí, es muy difícil la investigación de los enriquecimientos ilícitos, es muy engorrosa, es muy engorrosa. Bueno, Cecilia, gracias por el contacto, de verdad. Que tengas lindo día. Dale, un abrazo. Cecilia Goyeneche, la ex subprocuradora de la provincia de Entre Ríos, que sigue desplazada de su cargo y que fue, insisto, junto a los jueces, se me viene a la cabeza me incomoda hablar de esto porque conozco a los protagonistas, a todos. Entonces, se me hace que conozco en profundidad lo dificultoso que fue avanzar sobre la causa, sobre todo el nivel de presión política que hubo, el nivel de mafia política que hubo y que, entre otras cosas, derivó con la destitución de esta mujer. Yo creo que es un ejemplo brutal el de Uribarri, que no tiene la trascendencia que debería tener. No sé si te das cuenta, en los medios nacionales está como medio escondido ahí, como un tema menor. Pero es un tema muy mayor, porque sienta un precedente muy difícil de eludir, digamos, a partir de ahora. Claro, el problema no es el proceso, el problema es cuando los tipos incluso se van de los gobiernos y consiguen atar redes que les terminan dando la suficiente impunidad. Que ninguno de nosotros está a salvo de eso, porque cualquiera de nosotros es acusado por cualquier delito y vamos presos. Ahora Uribarri no iba preso. Y bueno, en Paraná se rompió esto. Yo todo el tiempo lo digo, Paraná, y a veces lo digo en broma, es socialmente menos moderna que Santa Fe. Tiene instituciones más, se confunde mucho el poder político con el poder judicial. Vienen de 16 años consecutivos de gestión justicialista y estaba todo mezclado ahí, ¿no? Hace poco hubo un ruido bárbaro porque se pidieron explicaciones de algunos contratos en el Senado y en la Cámara de Diputados de Entre Ríos y estaban todos asustados, radicales, peronistas, todos, porque en realidad a lo largo de los años la oposición también se convierte en una especie de perfeccionadora de las irregularidades, es el juego del poder, ¿no? Y lo que uno ve ahora es que se rompió eso. Y que Entre Ríos, contra toda la lógica, avanzó desde el punto de vista... En Santa Fe no se pudo investigar ni la violación de la ley de juegos, con el decreto de Perotti. En Santa Fe no se puede investigar a los senadores. En Santa Fe todavía sigue existiendo una obstrucción. En Santa Fe no se puede destituir al juez de la Corte, digamos, que lleva 30 años en el cargo. Entonces digo... La verdad es que Entre Ríos termina dando una especie de demostración de que cuando hay un grupo de gente joven, entusiasta, honesta, y cualquier cosa es posible. Cualquier cosa es posible. Sí. Y que es la sociedad la que también tiene que acompañar, ¿no? De algún modo, dándole respaldo y garantías y tranquilidad a los que van investigando. A mí me resulta... de verdad, motivo de mucho orgullo la detención de Uribarri, porque soy amigo del Russo, porque la conozco a Cecilia, porque conozco a los jueces que actúan en eso, porque son cogeneracionales, la mayoría de ellos fueron a la facu conmigo, con lo cual digo, tengo una cuestión de conocimiento generacional, y es muy admirable lo que hicieron, es muy admirable, y no falta, porque quiero decirlo, el que en Entre Ríos diga, no, esto es la UFER. Esto es la UFER, es una persecución, esto es es la persecución política. Loco, se afanó $8 millones, no puede explicarlo, no lo devolvió. Sí, eso es lo que está comprobado. Cuando uno ve, por eso fue mi pregunta que se responde casi sola. Cuando uno repasa la vida de Sergio Uribarri y el patrimonio en departamentos, en complejos, en fideicomisos, en dinero líquido también, la isla que posee en Entre Ríos es una península que no puede acceder nadie más que él. Dice, ¿cómo la función pública te da este nivel de patrimonio? Pero ¿por qué no medimos hacia Cristina? ¿Por qué no la medimos a Cristina del mismo modo? Creo que está bien la comparación que vos hacías recién en ese sentido. Si vos no podés explicar cómo hiciste tu fortuna, bueno, yo no sé si capaz que judicialmente zafás porque nunca llega la condena, pero socialmente, moralmente, de alguna manera corresponde algo que va en contra del mérito y del laburo que todo tiene que hacer, que todos tenemos que hacer para conseguir lo que podemos llegar a tener.
Pero, viste, yo escucho, porque estoy vivo en Entre Ríos, y escucho gente diciendo, no, esta es una persecución política, van por el pato porque era el tipo que podía ganar la gobernación de nuevo. Pará, loco, se afanó 8 millones de dólares como mínimo probado. ¿Por qué amparás eso? Bueno, está la teoría, ¿por qué no querés verlo? Está la teoría también dentro de la discusión política militante que exhibe la peligrosidad de condenar ex dirigentes, gobernadores o presidentes, porque puede ser una manera extorsiva a futuro de proscribir futuros candidatos. Bueno, a mí me parece una posición peligrosa cuando lo escucho decir, porque estamos por mantener la institucionalidad, supuestamente avalamos casos de corrupción. Claro, yo no quiero dar la discusión en esos términos, prefiero no darla. A mí me parece que ahí está el tema. Yo digo, lo Uribarri es el deber ser. Es el deber ser. Digamos, loco, hay un tipo que choreó, hay un tipo que se organizó para chorearle al Estado. Te la robó a vos, no se la robó no sé, no es Robin Hood, ¿viste? No es que le quitó las tierras a Chabrán y a un grupo de millonarios. No, se la robó a los terreanos. Bueno, ¿por qué vas a perdonar eso? ¿Por qué en el nombre de qué ideología perdonar la corrupción? Esa es mi pregunta. Y yo creo que corre para Cristina también. Y para todos aquellos que dicen, che, no, en realidad, el lawfare no quiere... Pará, loco, afanó. Se enriqueció sin poder justificarlo. ¿Por qué defendés eso? ¿En qué punto de las teorías políticas y de las teorías ideológicas aparece perdonemos a los corruptos porque será para beneficio del pueblo?